Niños, bienvenidos a la clase de español. Vamos a seguir con el tema del cual estábamos hablando ayer. Ayer hablábamos y daban su punto de vista y comentaron algunos quienes conocían o quienes habían leído un relato histórico. Todos comentaron, la mayoría comentaron que muchos habían leído o habían sabido de relatos históricos como la independencia de México, la Revolución Mexicana, la Guerra de los Pasteles. Otros hablaron de Hitler, otros hablaron de la Primera Guerra Mundial, etc. Cada quien comentó de algún relato histórico del cual habían escuchado o habían leído, ¿verdad? Un relato histórico es una narración cronológica, ¿sí? Narrar quiere decir contar algo. Cronológica, ¿sí? Crono de tiempo, ¿sí? Quiere decir que lleva una secuencia. Un relato histórico empieza desde el principio. Por ejemplo, la independencia de México va a empezar de los antecedentes. ¿Por qué inició? ¿Sí? Hasta cuándo terminó y cómo terminó. Ustedes contestaron unas preguntas ayer precisamente sobre ese tema. Entonces, cronológicamente lleva una secuencia, es decir, empieza desde el principio, ¿ok? Es decir, enumera las situaciones por fechas, por ejemplo, ¿sí? O si hablamos de la Revolución Mexicana, a lo mejor nos vamos a los antecedentes y nos vamos a la huelga de Río Blanco, por ejemplo, primero, la huelga de Cananea en 1906 y luego la Revolución Mexicana en 1910, pero lleva una secuencia. A eso se refiere con cronológico, ¿sí? ¿Ok? Es, por ejemplo, como una biografía. Una biografía o autobiografía, pues no va a empezar de cuando murió o cuando morí, sino va a empezar cuando nació y de ahí hasta donde murió. ¿Ok? Esa es una biografía. Es cronológico. ¿Ok? El relato histórico, ¿sí? Aparte de ser una narración cronológica, ¿sí? A diferencia de un cuento, por ejemplo, una novela, una leyenda, ¿sí? Es que es real, ¿sí? Es real. El relato histórico es real. Una noticia también es real, pero a diferencia de un relato histórico es que la noticia es muy breve, ¿sí? Y es de interés actual, ¿sí? Lo que está sucediendo en el momento. Eso es una noticia, ¿ok? Es muy breve y de interés actual. Y un relato histórico, pues no, precisamente su nombre lo dice, histórico, es decir, sucesos o desarrollos que sucedieron hace mucho tiempo, ¿sí? Pero que siguen siendo de interés, pero real. Un cuento es corto, pero es fantasioso y de pocos personajes. Una novela es larga y con muchos personajes y también, ¿sí? No es real. Hay novelas que son basadas en hechos reales, lógicamente, pero juegan ahí con los personajes y meten otras herramientas pues para vender la novela, ¿verdad? La leyenda, pues también, ¿sí? Es corta generalmente, pocos personajes y no es real, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia que va a haber entre un relato histórico, un cuento, una novela, la leyenda y la noticia, ¿sí? Y cualquier otro tipo de texto que nosotros conozcamos, como por ejemplo el mito, ¿verdad? ¿Sí? O la fábula. La fábula pues es una enseñanza, pero es con animales, entonces nada tiene que ver con el relato histórico, que es una narración cronológica y es real, ¿ok? ¿Dónde podemos encontrar los relatos históricos? Ustedes mencionaron ayer en la clase, mencionaron dónde podíamos encontrar relatos históricos. Pues lo podemos encontrar en un libro, en una enciclopedia, ¿en dónde más? Ustedes dijeron internet, en revistas, en periódicos, hemerotecas, bibliotecas, etc. Ahí podemos encontrar relatos históricos. Y también podemos nosotros encontrar relatos históricos con personas, ¿sí? Que conozcan, ¿sí? Sobre el tema, ¿verdad? Hay muchas personas, muchos historiadores que conocen sobre el tema o expertos en el tema, por ejemplo, ¿sí? Sobre la Guerra Fría, por ejemplo, que comentaron
y ellos también nos pueden narrar ese hecho histórico, ¿verdad? Hay entrevistas o documentales que se encargan de hacer ese tipo de filmaciones o de documentales y entrevistan a personas que son expertas en el tema, ¿verdad? Ok, esas se llaman fuentes de información, ¿verdad? Hablábamos ayer sobre las fuentes de información y decíamos que nosotros nunca nos debemos de quedar con una sola fuente de información. Deben de ser diferentes tipos de fuentes de información. Y si podemos agarrar una fuente que no sea de internet, mucho mejor. Un libro, una revista, un periódico, etc. ¿Okay? Lo podemos combinar con una que sí sea, con una fuente de información que sí sea, por ejemplo, de internet. Pero jamás quedarnos con una página de internet. Debemos de verificar nuestra información. Y nosotros es lo que vamos a hacer aquí, ¿sí? Vamos a ir trabajando poco a poco en nuestro tema que elegimos, que ustedes ya saben su tema, y vamos a buscar información. Por eso el ejercicio que ustedes van a hacer, van a investigar brevemente sobre el tema elegido, ¿sí? Vamos a suponer, alguien eligió, por ejemplo, la Guerra Fría. Bueno, va a investigar breve, ahorita es breve, vamos entrando en el tema. Vas a investigar brevemente sobre la Guerra Fría. El que va a investigar sobre la independencia de México, pues va a ser un poquito, a lo mejor los antecedentes, ¿sí? Es muy breve esa investigación y la van a escribir en su cuaderno, ¿ok? Breve. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero que ellos hagan, ¿sí? Al investigar y al escribir en su cuaderno, es que van a subrayar todas las palabras que no conozcan, ¿sí? Y las van a buscar en un diccionario, ¿sí? Todas aquellas palabras que no conozcan las van a apuntar. Vamos a suponer que yo estoy leyendo, ¿sí? El tema y viene la palabra, no sé, globalización, ¿sí? Ay, no sé qué significa la palabra globalización, la subrayo. Ah, no sé qué significa la palabra legitimidad. Bueno, busco la palabra legitimidad, que es fiscalía, etcétera. Las palabras que no conozcamos y las vamos a apuntar abajo de nuestro texto. Y vamos a utilizar un diccionario y vamos a buscar su información. ¿Qué debemos de recordar a la hora de utilizar un diccionario? Porque desgraciadamente no sabemos cómo utilizar un diccionario, ¿sí? El diccionario casi está olvidado. Entonces, vamos a empezar a usar diccionario. Vamos a recordar primero que el diccionario, ¿sí? Lleva un orden alfabético, es decir, de la A a la Z, ¿sí? Así empiezan, todos los diccionarios van a empezar de la A a la Z. Nunca va a empezar de la D o de la Q. Empieza de la A a la Z, es alfabético, ¿ok? También tenemos que cuidar, ¿sí? A la hora de buscar sustantivos. Generalmente van a venir sustantivos en singular. ¿Qué es singular? ¿Sí? De una sola persona. Plural de dos o más personas. Por ejemplo, es muy difícil que yo, por ejemplo, si yo busco la palabra pelotas, ¿sí? Pelotas, que es plural, es un sustantivo. Un sustantivo es todo animal, persona, animal, objeto, ¿sí? Se le llama sustantivo, ¿ok? Entonces, pelotas es un sustantivo, ¿sí? Aquí lo tengo en plural, porque son de muchos. Pelotas, ¿cuántas? Las que ustedes quieran, ¿verdad? Pero es muy difícil que en el diccionario venga como plural. Va a venir generalmente como singular, de uno, es decir, pelota, ¿sí? Va a venir como singular y no como plural, ¿sí? Nada más para recordar, ¿verdad? Entonces, verbo, sustantivo que yo encuentre, ¿sí? En mi investigación, encuentre en plural, pues lo busco mejor en singular, ¿sí? Porque si lo queremos buscar no va a estar, va a ser muy difícil. Hay sus excepciones, pero va a ser muy difícil. Otra cosa que debemos de cuidar son los verbos en infinitivo y los verbos conjugados.
Generalmente en un diccionario vamos a encontrar muchos tipos de verbos. El verbo es la acción, terminados en ar, er, ir, que es el infinitivo. Por ejemplo, correr, ¿sí? Si yo encuentro en mi investigación la palabra corríamos y la quiero buscar como tal en el diccionario, va a ser muy difícil que la encuentre. La voy a buscar como el verbo sin conjugar, correr, ¿sí? ¿Qué es? Corríamos viene del verbo correr. Corríamos es un verbo conjugado en pretérito imperfecto. Entonces no lo voy a encontrar así. Otro ejemplo sería morir. Si yo quiero buscar la palabra murieron, que es pretérito compuesto simple, pues no lo voy a encontrar. Voy a encontrar morir. Pero yo ya sé qué significa murieron, ¿sí? Porque viene del verbo morir. ¿Ok? Entonces tenemos que tener cuidado con eso a la hora de nosotros buscar en el diccionario. Entonces, recapitulando. Relato histórico, narración cronológica, real, que no lo son ni el cuento, ni la novela, ni la leyenda. La noticia es real, pero es breve y de actualidad. ¿Dónde podemos encontrar? En cualquier fuente de información que sea acorde al tema que estamos buscando. Revistas, periódicos, hemerotecas, bibliotecas, internet, una persona o un experto, etc. Investigar brevemente sobre el tema, ¿sí? Lo apuntan en su cuaderno, subrayan las palabras que no conozcan y las anotan en la parte de abajo de su investigación y las buscan en el diccionario. ¿Ok? Ese es el trabajo para el día de hoy, niños, y mañana vamos a tener un meet para todas las preguntas y dudas que tengan, ahí las vamos a ir resolviendo. ¿Ok? Bye.